Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten también. Les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 3. Ayuda inesperada. Resumen. Se conocen. Ellos negocian. Subaru es un nerd por dentro. Grievous todavía está completamente perdido. Pero él ayuda de todos modos. Hicieron un trato. General Grievous. Si hubiera tenido cejas, el General Grievous habría alzado una. Chico. ¿Sabes quién soy? La voz áspera y metálica del cyborg resonó por el callejón. El chico lo había reconocido a pesar de estar en ese mundo remoto. Donde no se veían ni se hablaba de informes galácticos ni de las guerras clon. ¿Cómo era posible? Se quedó boquiabierto, sin palabras, mientras sus ojos escrutaban la imponente figura que tenía ante sí. De todas las cosas impactantes que había experimentado en este extraño y mágico mundo, la muerte, el dolor, los gatos parlantes, la resurrección, las brujas, esto se llevaba la palma. General Grievous. De la Guerra de las Galaxias. De pie. Justo. Delante. De él. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Es esto real? ¿Es una broma? ¿Acaso el mundo está haciendo cosplay de Star Wars para él? Por mucho que parpadeara, la visión no se desvanecía. Pensara lo que pensara, nada encajaba. El General Grievous estaba justo frente a él. Subaru siempre ha disfrutado de su presencia en los medios de Star Wars. Y siempre lo había considerado uno de los personajes más geniales de Star Wars, si no el más genial. Tiene 4 brazos que podrían usar 4 sables de luz. Se enfrentó y mató a muchos Jedi y ni siquiera tiene la fuerza. ¡Qué genial! Su aturdida espiral se interrumpió abruptamente cuando una mano enorme y fría lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. ¿Qué? Respóndeme, muchacho, gruñó Grievous, exigiendo algo. Sus ojos amarillos de reptil se entrecerraron al alejar a Subaru a centímetros de su rostro metálico, impaciente e intolerante ante el silencio y la mirada incrédula del chico. Ese sí. Te conozco. Balbuceó Subaru mucho más fuerte de lo que pretendía. Grievous no aflojó su agarre. ¿Cómo? Subaru palideció. Mierda. 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 ¿Qué se supone que debía decir? Sí, te conozco porque eres un personaje ficticio de una franquicia de películas que vi en mi mundo. Sí, eso caería muy bien. Así que se las arregló para conseguir algo medianamente creíble. Claro que te conozco. Subaru forzó una sonrisa. Eres como el coco de los Jedi. El asesino de Jedi más aterrador de la galaxia. O sea, todo el mundo sabe de ti, ¿verdad? Grievous lo observó un momento, inmóvil. Se limitó a observar en un silencio desconcertante a Subaru, quien se sentía incómodo y aún asombrado por su apariencia. Aunque en su cabeza, Grievous reflexionaba críticamente sobre la respuesta que le habían dado, el chico sí que estaba al tanto de Grievous, algo que el general cyborg a la vez alegraba y desconfiaba. Este Subaru lo conocía, pero en este mundo remoto, sin ningún conocimiento de la galaxia ni de las guerras clon. Ni siquiera de transportes galácticos. ¿Cómo? ¿Acaso este chico fue invocado de la misma manera que él? ¿Y de qué mundo era? Grievous tenía muchas preguntas. Ninguna de las cuales tenía respuesta. Al menos, hasta ahora. Porque ahora, por fin, había encontrado a Subaru Natsuki. Quizás podría serle útil para esclarecer estas circunstancias y proporcionarle información crucial. Quizás, podría darle las respuestas que buscaba. Así que, por fin, emitió un sonido bajo y pensativo. HMPH. Dejó caer a Subaru con un golpe sordo. El chico se desplomó en cuclillas, tosiendo y ajustándose el cuello. La presión de esas garras aún le quemaba la piel. ¿Y tú? Continuó Grievous en voz baja y calculadora, supongo que tampoco eres de este mundo. Subaru dudó, con el corazón latiéndole con fuerza. Levantó la vista hacia el imponente señor de la guerra. No tenía sentido mentir sobre eso. No, murmuró, sacudiéndose el polvo de las rodillas y poniéndose de pie. No soy de este mundo. Aunque no de la forma en que uno se imagina. Se hizo un silencio tenso e incómodo entre ellos mientras Grievous permanecía sumido en sus pensamientos. Recordó las palabras que le había dicho la voz femenina. Subaru Natsuki. Protégelo. Grievous frunció el ceño. ¿Proteger? La sola palabra ofendía su propia naturaleza. ¿Ayudar a alguien? Proteger a alguien no estaba en el vocabulario del señor de la guerra de Calais.
Y ahora se suponía que debía proteger a este chico frágil y tembloroso que apestaba a debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué debería? ¿Y de qué? Era el general Grievous. Comandante supremo del ejército droide separatista, asesino de Jedi, señor de la guerra de Caleb. Existía para conquistar, para matar, para reducir legados a cenizas. No para proteger a niños miserables y temblorosos en los callejones. ¿Tendría algo que ver con la ira que había consumido a Subaru momentos antes? Grievous había oído el arrebato de furia del chico resonando por el callejón antes de acercarse a él. Su intensidad fue suficiente para captar incluso su atención. Rompiendo el silencio, Grievous decidió expresar su sospecha. «Estabas en apuros antes», dijo finalmente. «Explícate». Ya sabía que Subaru había sido estafado por un comerciante. Lo había presenciado él mismo, pero Grievous presentía que la furia del chico era más profunda. Había algo más en juego. Subaru volvió a guardar silencio. No sabía qué responder, no del todo. Pero saber de Grievous y el tipo de persona que era le hacía sentir que mentir no era la mejor decisión. Al menos, no del todo. Así que empezó a hablar. Titubeante al principio, pero cada vez más firme con cada frase, Subaru relató los acontecimientos recientes, desde su humillación a manos de Julius Jurculius, el santurrón mayor caballero del reino, los fríos rechazos de los candidatos reales, la traición y el desprecio que sintió en todos los rincones de la capital. Grievous no pasó por alto el destello de odio en los ojos de Subaru al mencionar su nombre. Tenía la sensación de que ambos llegarían a compartir ese mismo desprecio por este proclamado mejor caballero, y tal vez incluso por el resto de los llamados defensores de este mundo, muy pronto. Subaru luego explicó que había pedido refuerzos para ayudar a su pueblo, para evitar la tragedia que sabía que se avecinaba. Grievous escuchaba sin interrumpir. Su silencio era de una concentración fría y calculada. Como un cazador que observa a un animal herido, preguntándose si podría convertirse en un arma. «Dices que pediste ayuda», interrumpió Grievous. «¿Para qué?» Y esta era la parte que preocupaba a Subaru. ¿Cómo podía explicarle su situación a Grievous? No podía hablar de su poder maldito, regreso por muerte, ni de cómo conocía el futuro. Pero tenía una idea. «Yo, veo visiones. De lo que se avecina». «Cosas malas», dijo Subaru, observando atentamente la expresión de Grievous. «Como advertencias. A veces, días antes de que suceda». Subaru decidió interpretar el papel y dijo que podía ver visiones del futuro, algo que le resultaba familiar en el mundo de Star Wars. Técnicamente no era una mentira. Pero era una estratagema que sabía que no duraría mucho. Los ojos de Grievous se entrecerraron. ¿Visiones del futuro? Eso era territorio conocido. La fuerza. Profecías. Tonterías Jedi. ¿Era este chico sensible a la fuerza? Eso sería improbable. Subaru carecía de presencia y de aura de poder. Y era demasiado indisciplinado. Aún así, la posibilidad persistía. Así como la posibilidad de que el chico mintiera, pero no tenía pruebas concretas. Las brujas datomirianas también habían tenido visiones similares. Pero no llamaron a Grievous aquí. No. La voz que lo convocó era algo más, sin embargo, ahora sabía que Subaru Natsuki era importante de alguna manera. Pero había algo más en él que llamó la atención de Grievous. La mirada de Subaru cuando lo jaló y lo acercó a su rostro. Lo había visto antes. En el campo de batalla. En los rostros de los soldados moribundos. En los Jedi antes de matarlos. La mirada perdida. Los ojos de alguien que se dio cuenta de que había muerto o que espera la muerte. El niño ha visto la muerte, concluyó Grievous. Un gruñido bajo retumbó desde lo profundo del pecho de metal de Grievous, y Subaru se estremeció instintivamente. Desde la perspectiva del general Cyborg, no tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Al final, el general Grievous estaba realmente perdido. Y eso lo enfureció. Y, en general, Grievous no sabía qué pensar del chico, hasta el momento, salvo que tenía potencial, sin duda. Y tampoco podía dejarlo ir. El chico era de otro mundo. Desde cierto punto de vista, alguien como él. Y en este reino primitivo y remoto, sin rastro de conocimiento ni presencia galáctica, eso por sí solo lo hacía demasiado valioso para descartarlo. Grievous finalmente rompió el silencio. «Ya veo», dijo, sus ojos brillantes fijados en Subaru, quien se movió incómodo bajo la intensa mirada. «Por lo que he entendido, no impresionas en absoluto», dijo con frialdad, observando a Subaru de pies a cabeza y recordando lo que los lugareños habían dicho de él. «Pero, eres interesante».
Subaru parpadeó. Eso no es precisamente reconfortante, murmuró con una mueca de dolor, intentando, sin éxito, ocultar la punzada del comentario. Grievous resopló con fuerza. Hasta que entienda por qué vine a este mundo, gruñó, permanecerás bajo mi vigilancia. Hasta que mi ejército y yo encontremos la manera de salir de aquí. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Su ejército también está aquí. Y no solo eso, Grievous estaba diciendo lo que creía que estaba diciendo. Espera, ¿qué significa eso? Grievous le devolvió la mirada con un brillo en los ojos. Significa, Subaru Natsuki, que por ahora, eres mío para protegerte. Hizo una pausa mientras miraba fijamente al chico. No hagas que me arrepienta. La mente de Subaru no podía comprenderlo. Estaba abrumado por las emociones que sentía. Aún no podía asimilar que estaba hablando con el general Grievous de Star Wars. Y que lo habían invocado aquí. Que lo habían invocado aquí y que iba a protegerlo. Aunque a regañadientes, no le importaba. Subaru estaba simplemente demasiado eufórico por el hecho de que alguien realmente estuviera dispuesto a ayudarlo. Y Grievous había dicho que su ejército también estaba aquí. El nerd interior de Subaru, que creía desaparecido hacía tiempo, empezó a resurgir, e intentó ocultar la emoción de ver el ejército droide con sus propios ojos. Ejército droide. General Grievous. Crossover Isekai. Madre mía. Pero aún así, una pequeña duda se abría paso en su mente. ¿Confiar en alguien como Grievous era realmente la decisión más inteligente? Sus pensamientos se desviaron hacia cada rechazo que había sufrido. Cada vez que gritó pidiendo ayuda y fue recibido con silencio o desprecio. La duda desapareció rápidamente. ¡Ay, a la mierda! Es mejor que nada. Pronto, siguiendo las indicaciones de Grievous, conversaron hacia una amplia azotea cercana para que su lanzadera pudiera aterrizar cuando estuvieran listos para despegar. Subaru no se opuso, pues él también quería estar en un lugar visible para que Rem pudiera encontrarlo. Mientras caminaban por las calles menos concurridas de la capital, incluso en esas zonas la gente no podía evitar quedarse atónita al ver a Grievous. Una vez que llegaron a un tejado adecuado, Subaru comenzó a explicarle a Grievous lo que estaban a punto de enfrentar. Rem corría veloz por las calles adoquinadas de la capital, con su cabello azul ondeando como una cinta al viento. Su misión estaba cumplida, pero el resultado no era nada tranquilizador. Había entregado su informe a la guarnición de caballeros sobre los movimientos del culto de la bruja, pero la respuesta que recibió fue, en el mejor de los casos, tibia. Tibia indiferencia ante la catástrofe inminente. Sus labios se presionaron en una fina línea mientras corría hacia adelante, sus pensamientos dirigiéndose a una persona. Subaru. Ya se estaba desmoronando, tambaleándose al borde de algo volátil. Darle aún más malas noticias era como añadir peso a un alma que ya se desmoronaba. Y, sin embargo, Rem no flaqueó. Hacía tiempo que había decidido seguirlo a donde quiera que la llevara, sin importar lo incierto del camino. Por extraño que fuera a menudo, Subaru tenía un don, un misterioso sentido del peligro que le había salvado la vida más de una vez. En ese bosque maldito de mabestias, sus instintos la habían guiado a través del caos. Él había sido su salvación. ¿Por qué debería dudar de él ahora? Sí, susurró en voz baja, un suave eco que el viento se tragó, es la falta de fe de los demás lo que lo lleva a este estado. Solo ven las grietas, no al hombre. Pero Ren lo vio. Todo él. Otros solo vislumbraban sus fracasos, sus acciones frenéticas, sus defectos. Pero eran esas mismas imperfecciones las que lo hacían real. Lo hacían humano. En un mundo donde demonios como ella estaban entrenados para obedecer sin rechistar, él le había hablado como a un igual. No, como a alguien valioso. Sus palabras la habían sacado de la sombra de la brillantez de su hermana y le habían dado algo que nunca supo que necesitaba. Propósito. Devoción. Amor. Ella lo seguiría hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo. Mientras él extendiera la mano, ella la tomaría, una y otra vez. Pero para lograrlo, primero tenía que encontrarlo. Y solo tenía que encontrar el aroma que le pertenecía. Subaru-kun, ¿dónde estás? Queremo. Una figura familiar con el pelo negro despeinado. Incluso desde esa altura, supo que era él. Nadie en este reino se parecía a su Subaru. Pero fue el que estaba a su lado el que le llamó la atención. En el techo, Ren vio a Subaru junto a una figura alta, imponente, con capa, metálica, parecida a un esqueleto con ¿qué demonios estaba mirando? Ren parpadeó una vez. De nuevo, otra vez. ¿Qué en nombre del dragón es esa cosa?
Saltó velozmente de tejado en tejado, impulsada por el instinto y la preocupación, hasta que aterrizó en el que Subaru estaba junto a la imponente figura inhumana. Su corazón latía con fuerza. ¿Estaba Subaru en peligro? Al notar la nueva llegada, la criatura giró la cabeza hacia ella y habló con una voz profunda y mecánica que le provocó escalofríos en la columna. «Ah. ¿Un compañero tuyo?» La voz era tan extraña, metálica, gutural, y diferente a todo lo que Rem había oído jamás. Su cuerpo se tensó, cada instinto demoníaco en ella gritaba que este ser era peligroso. Y, sin embargo, Subaru no parecía asustado. De hecho, parecía eufórico. Miraba a la criatura con algo parecido a la admiración y griega. ¿A la gratitud? Subaru se giró hacia Rem, feliz de verla. Rem. Ahí estás. Sabía que me encontrarías. Rem no bajó la guardia mientras se acercaba, sin apartar la vista de la criatura. Sí. Rem está aquí. Pero antes de darle la noticia a Subaru, su mirada se desvió bruscamente hacia el desconocido. Debo preguntar, ¿quién, o qué es eso? Señaló al ser con una mezcla de cautela e incredulidad. Casi extendió la mano para coger su lucero del alba, por si acaso. La única respuesta de la figura fue un gruñido bajo e irritado. Sintiendo la tensión en el aire y sabiendo cuán rápido podía ser el temperamento de Grievous, Subaru soltó una risita nerviosa y rápidamente intervino para calmar la situación. Oigan, oigan, oigan. No se pongan nerviosos. Rem, les presento al general Grievous. Él, vino a ayudarnos. Eso pareció calmar un poco las cosas, al menos por parte de Grievous, que resopló levemente. Rem, sin embargo, todavía estaba tratando de procesar mentalmente exactamente lo que estaba viendo. ¿General Grievous? Se repetía mentalmente. Incluso su nombre sonaba peligroso. Y aún así, Subaru estaba de pie junto a él como si nada pasara. Como si fuera perfectamente normal estar cerca de una cosa imponente y esquelética, con una voz áspera, casi animal, y una presencia que gritaba muerte. Y al parecer es algún tipo de general. Puede que Rem no esté tan al tanto de los caballeros ni de la política mundial, pero si fuera una figura conocida, con autoridad o infamia, seguro que incluso ella ya habría oído hablar de él. Alguien tan grotescamente distinto no pasaría desapercibido, ni siquiera en los rincones más remotos de Lúnica. Y. ¿Qué es exactamente? Rem tenía 1000 preguntas dándole vueltas en la cabeza. Pero la calma de Subaru la mantuvo con los pies en la tierra. Estaba vivo y no estaba herido. De hecho, parecía aliviado. Casi emocionado. Eso fue suficiente por ahora. Ya veo, dijo finalmente, con un tono aún cauteloso, pero ya no confrontativo. Su mirada se posó en Grievous, observando cada movimiento y cada detalle. Si Subaru confía en ti, me abstendré de juzgarte. Por ahora. Subaru dejó escapar un suspiro de alivio. Bien. Aquí todos somos amigos, bueno, más o menos. Soltó una carcajada antes de enderezarse. En fin, ¿qué noticias tenías que contarme, Rem? Rem parpadeó, como si olvidara por un instante por qué había venido. Su expresión se tornó sombría. Cierto. Dudó, cruzando las manos. Informé de la actividad encubierta del culto de la bruja a la guarnición de los caballeros. Y tal como sugirió Subaru, incluso usé el nombre del maestro Rosual y todo. No me rechazaron en la puerta, pero, escuchar el tono incómodo y abatido de su voz ya le dio a Subaru la respuesta. No salió bien, ¿verdad? Murmuró. Su voz sonaba tranquila, no amarga. Más resignada que derrotada. Rem lo miró sorprendida. Había esperado que se derrumbara, o al menos que estallara en frustración. Pero en cambio, simplemente asintió, asimilando el fracaso como si ya se hubiera preparado. Y la verdad es que tenía algo de Subaru, sinceramente, casi lo esperaba. Los caballeros lo condenaron por su comportamiento en la capital, algo que Subaru, a regañadientes, comprendió que tenían razón, pero les guardaba rencor por cómo lo castigaron. Ahora también comprendía, con dolor, que su orgullo y sus ideas políticas les importaban más que las personas reales. Y si todos los caballeros eran como ese cabrón engreído de Julius, entonces tal vez pedirles ayuda había sido una tontería desde el principio. Y Subaru empezaba a preguntarse si pedirles ayuda valía la pena. Sí, él sabe que está siendo mezquino. No, no le importa. Además, sería mejor que ayudara ahora. ¿Cuál es el plan entonces, Subaru? Preguntó Rem con suavidad, sacándolo de sus pensamientos. No, claro que no lo piensa. Cuando se trata de salvar a sus seres queridos, haría lo que fuera por ello.
Incluso si fuera a pedirle ayuda a ese exasperante y orgulloso Julius. De repente, Subaru esbozó una sonrisa radiante y emocionante, la que a ella le encantaba, mientras señalaba a Grievous con el pulgar. El plan es este tipo, justo aquí. Como dije, Grievous y su ejército están aquí para ayudarnos. Rem parpadeó. ¿Ejército? ¿De verdad un ejército va a ayudarlos? Su mirada se movió entre Subaru y Grievous. ¿Lo conoces, Subaru-kun? En cierto modo, sí, dijo Subaru con una risa incómoda. Es, bastante importante de donde yo vengo. Ante eso, Grievous dio un paso adelante con un ruido metálico, su capa ondeando ligeramente. Una tos áspera y estridente escapó de su pecho al hablar, sobresaltando a Rem. «Aag, aag». ¿Sí? Dijo con voz áspera, con una mezcla de desdén y aceptación reticente. Rem aún no se acostumbraba a oír una voz tan antinatural. Parece que me han enviado aquí con órdenes. Para ayudar a este chico. Grievous parecía tener que forzar la palabra ayuda para que saliera de su garganta metálica. Que así sea. Hazlo, lo haré. Subaru Natsuki está ahora bajo el mando y la protección de mi ejército droide. Rem abrió aún más los ojos, cada vez más perpleja. ¿Eh? ¿Enviado? ¿Y qué es un ejército de droides? Los ojos de Subaru se iluminaron. Ya verás, Rem. Sonrió como un niño en su cumpleaños. No estás lista para esto. Te vas a quedar alucinada. Ya veo, respondió Rem, con curiosidad. Claro, Subaru había hablado con desenfrenado entusiasmo antes, pero no así. Si estaba tan emocionado, lo que se avecinaba debía ser realmente increíble. Su mirada se dirigió una vez más a la imponente figura metálica que permanecía en silencio junto a él. Por sobrenatural y francamente aterrador que pareciera el general Grievous, no podía negar su creciente gratitud. Nada de esto tenía sentido, pero si él y su ejército estaban realmente allí para ayudar a Subaru, haría todo lo posible por confiar en ellos. Dando un pequeño paso al frente, Rem hizo una reverencia cortés. Rem intentará entender. Y se disculpa por la presentación tardía. Se enfrentó a Grievous. Rem es una criada al servicio de Roswaal L. Matters. Es un placer conocer a alguien que decidió ayudar a Subaru-kun en un momento de necesidad. Grievous respondió con un gruñido bajo, gruñón y mecánico, entrecerrando ligeramente sus ojos dorados. Ahórrame las bromas. Se volvió hacia Subaru, con la impaciencia prácticamente irradiando de su armadura. A ver, antes de que nos interrumpieran, ¿a qué nos enfrentamos exactamente, muchacho? ¿Qué tan poderoso es ese supuesto culto de la bruja del que hablaste? Sé cierto, tartamudeó Subaru, saliendo de su emoción cuando Grievous volvió al tema. El culto de la bruja, apretó los puños y su energía alegre se disipó rápidamente. La ira lo invadió de nuevo al recordar todos sus bucles fallidos por culpa de ellos. Son más que un grupo de fanáticos enloquecidos, dijo Subaru, con la voz ensombrecida. Son monstruos. Peligrosos. Cada uno de sus arzobispos del pecado representa uno de los pecados capitales, y su poder es descomunal. He oído lo que uno solo de ellos puede hacer, y al parecer fue suficiente para aniquilar una aldea entera. Los ojos de Grievous se entrecerraron bajo su máscara metálica, y sus procesadores internos zumbaron al procesar la información. HMPH. Fanáticos con poder. He aplastado sectas antes, pero no las vinculadas a cosas como pecados y cosas así. Más vale que esto no sea una tontería mística, muchacho. Oh, es una tontería muy mística, murmuró Subaru en voz baja. Pero del tipo que puede matarte de 12 maneras diferentes en menos de un minuto. La expresión de Rem también se tornó seria. Subaru-kun dice la verdad. Los arzobispos del pecado son individuos crueles y retorcidos. Grievous emitió un gruñido bajo y mecánico. Parece una molestia, pero disfruta de las peleas. Entonces disfrutaré desmantelándolos. Subaru asintió, ahora más sereno. Primero nos enfrentamos al arzobispo de la pereza, Betelgeuse Romanee Conti. Es impredecible, sádico y habla como un disco rayado. Pero no se equivoquen, es letal. Y trae consigo un batallón de cultistas. ¿Números? Preguntó Grievous. Al menos varias docenas. Quizás más, dijo Subaru con gravedad. Están dispersos, pero pronto convergerán. Pero Betelgeuse es la verdadera amenaza. Grievous se enderezó, su capa ondeando ligeramente al moverse su cuerpo mecánico. Rió al recordarle la situación de cuando conquistó Datomir. Era territorio conocido. Ja ja ja. Bien. Que vengan. Mis legiones de droides los destrozarán. Rem miró de reojo a Subaru. ¿Estás seguro de que está de nuestro lado?
Subaru volvió a reír nerviosamente. Es aterrador, sí, pero es el tipo de terror que necesito ahora mismo. Entonces, nos prepararemos. Grievous estaba a punto de llamar a su transporte cuando Subaru habló de nuevo. Hay más. HMM. Sé que ya es mucho, pero también hay otra gran amenaza que debemos afrontar. Una amenaza realmente grande. Explícamelo, muchacho. Subaru tragó saliva con nerviosismo. También nos enfrentaremos a la ballena blanca. Es una especie de títere del culto de la bruja y aparecerá antes de que esos bastardos ataquen los dominios de Roswaal. ¿Qué es esto, ballena blanca? Preguntó Grievous, sin estar familiarizado con ese término. Subaru dudó. Sabía cuánto le exigía al general. Añadir otra gran batalla a sus planes podría poner a prueba su ya limitada paciencia. Pero si la ballena estaba realmente conectada con el culto, o con algún plan descabellado, no podía ignorarla. Además, la ballena blanca era el monstruo que le había causado tanto sufrimiento a él y a sus seres queridos. No podía dejarlo pasar. Afortunadamente, Rem intervino. Su tono era tranquilo, pero teñido de severidad. La ballena blanca es una de las 3 grandes bestias, creada por la mismísima bruja de la envidia. Durante más de 400 años, ha aterrorizado el continente, masacrando indiscriminadamente y destruyendo pueblos enteros sin motivo ni aviso. Surca los cielos, envuelta en una niebla espectral que oculta su presencia. Por ello, sus movimientos son imposibles de rastrear. Grievous frunció el ceño. No apreciaba otra complicación, sobre todo cuando intentaba conservar su ejército de droides en un mundo extraño, hostil y tecnológicamente inculto, sin ninguna posibilidad de regresar a su galaxia. Cada enfrentamiento consumía recursos que probablemente no podría reponer. Y aunque sentía poco cariño o tolerancia por sus unidades B1, seguían siendo herramientas de guerra. Pero algo se agitó en su interior. Escuchar a un ser como la ballena blanca despertó sus instintos guerreros y la naturaleza que lee en su sangre. Grievous no podía dejar pasar semejante desafío. Sobre todo, uno tan grande como esta supuesta ballena blanca. Después de todo, el general Grievous ha asesinado a leyendas. Y esto no será diferente. Apretó un puño metálico mientras sus ojos brillaban desafiantes. Su primer trofeo de este mundo. ¡Qué emocionante! Ya veo. Muy bien. Esto va a ser un giro interesante. Jaja, Grievous metió la mano en su capa y extrajo un dispositivo. Con un movimiento de su mano con garras, un tenue resplandor azul iluminó la zona, revelando el holograma parpadeante de un droide táctico de rostro anguloso y ojos brillantes. Subaru y Rem se quedaron mirando con asombro. Subaru, porque por fin veía la tecnología de Star Wars con sus propios ojos. Rem, porque nunca había visto una metía como esta. Tengo lo que necesito. Envía una lanzadera de transporte a mi ubicación. Y prepara a nuestras tropas. Nos dirigiremos a la batalla muy pronto. Entendido, general, respondió el droide con voz vacía y sin vida. Rem se quedó atónita al oír su voz. Grievous desactivó el holocomunicador y guardó el dispositivo en su capa. Luego se giró, fijando su mirada penetrante en Subaru. Chico. Subaru se tensó. ¿Ese sí? A cambio de nuestra ayuda, dijo Grievous en voz baja y autoritaria, exijo algo a cambio. Subaru suspiró para sus adentros, aunque no le sorprendió. Claro. Por supuesto. Sinceramente, ya se lo esperaba. Habría sido inusual que alguien como Grievous prestara su ayuda con tanta generosidad. El señor de la guerra cyborg ciertamente no le parecía caritativo. Además, Subaru sí que pedía. Aún así, el hecho de que Grievous preguntara no lo irritó tanto como la negativa de Crusch. Grievous era tan forastero como él, un señor de la guerra que intentaba navegar en un mundo desconocido al que había sido invocado, y el propio Subaru conocía bien el tipo de persona que era Grievous. Pero Crusch. ¿Una candidata real? Alguien que decía querer gobernar este reino, que no podía dedicar ni un solo día a escuchar los temores de quien algún día podría ser su súbdito. Incluso si se equivocaba, y estaba completamente seguro de que no ni siquiera podía fingir que le importaba. No. Peor aún, lo descartó como una amenaza. Y eso le dolió más de lo que quería admitir. Subaru apretó los puños a los costados. Apartó el pensamiento antes de que lo arrastrara de nuevo a ese pozo de resentimiento tan familiar y miró a Grievous. Pero, no sé qué puedo ofrecer. Estoy en la ruina, sin comparación. Admitió, frotándose la nuca con timidez. La moneda de este mundo no significa nada para mí, muchacho, dijo Grievous rotundamente. Subaru se sobresaltó.
Cierto. Entonces, ¿qué quieres? Grievous se inclinó ligeramente, entrecerrando intensamente sus ojos dorados. Información. Quiero saberlo todo sobre la historia de este mundo, sus líderes, su gente, sus fortalezas, y sus amenazas. Todo. Subaru dejó escapar un suspiro de alivio. Era factible. Sinceramente, casi esperaba que el general exigiera algo descabellado, como servidumbre eterna o un trasplante de órgano. Pero información. Eso sí podía conseguirlo. Aunque no llevara mucho tiempo en este mundo. Ah. Sí, puedo hacerlo. No hay problema. Dijo Subaru con una sonrisa sincera. Grievous soltó una risita satisfecha. Bien. Entonces tenemos un trato. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.